las comunas y municipios de Santa Fe no están recibiendo los fondos que corresponden para enfrentar la crisis. Está en línea Benjamín Gianetti, que es el presidente comunal de Wheelwright. ¿Lo dije bien? Wheelwright. Gianetti, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Antes de entrar en los temas malos, ¿quién era Wheelwright? ¿Quién fue? ¿El fundador del pueblo? No, Wheelwright, en realidad la historia es así. El fundador del pueblo fue Miguel Duffy. Ajá. Pero la traza del ferrocarril que pasa por nuestra localidad la diseñó, y la estación de ferrocarril se llama Wheelwright en honor a Guillermo Wheelwright, que era un ingeniero estadounidense. Entonces, como quedaba la estación Wheelwright y el pueblo Duffy, terminó imponiéndose como nombre del pueblo el nombre de la estación. Es mucho más cool. Convengamos que es mucho más cool llamarse Wheelwright, que Duffy. Queda mejor. Es cool, pero te la regalo en primer grado cuando tenés que escribir el nombre de tu pueblo. No, además, eso es, ¿de dónde es usted? En la facultad de Wheelwright. ¿De dónde? De Wheelwright. ¿Eso queda en Londres? ¿Dónde queda? ¿En Inglaterra? ¿En Nueva Zelanda? No, ahí es cerca de Rosario. Raro. Bueno, Benjamín, no sé si es un gusto hablar, porque la verdad que la vienen pasando mal ustedes, entre los decretos amenazantes, que después al final quedan en nada, y la ausencia de asistencia real. ¿Es verdad que no están recibiendo los fondos que les corresponden recibir? Sí, es cierto, la verdad la estamos pasando mal, porque como digo siempre, todo el peso del control y del sostenimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio establecido por el gobierno nacional lo estamos soportando los intendentes y los presidentes de comuna, porque es muy poco la presencia del gobierno provincial en nuestros distritos. Para que te des una idea, nosotros tenemos 2 controles sobre rutas provinciales las 24 horas con personal comunal. Nos hicimos cargo de asistir a la gente en el momento de cuando estaban todas las actividades económicas cerradas. Asistimos a 300 personas diariamente durante un mes entero. Nos hicimos cargo de construir el centro de aislamiento que dispuso el gobierno provincial, todos con fondos comunales, y se han creado fondos. La legislatura le ha dado las herramientas al gobierno provincial para tener fondos, y vemos que no lo transfieren a los municipios y comunas. Por ejemplo, a la comuna de Wheelwright le están adeudando el fondo de obras menores del año 2018, 2019 y 2020. Y el dinero está, porque sabemos que está, porque las cuentas, una cosa es el discurso de decir por parte del gobierno provincial que estamos en emergencia, que hay una crisis, que la deuda era de 20.000 millones cuando terminó siendo de 6.000, cuando con una moratoria muy importante al comienzo de la gestión se abultaron aún más las arcas del gobierno provincial. El dinero lo tienen. Cuando se sancionó una ley creando el fondo de emergencia que dispone 1.000 millones de pesos que será transferido a municipio y comuna, y solamente transfirieron 306 millones de pesos, falta el resto, y no sé por qué aún hoy no lo transfieren. Por lo menos la comuna de Wheelwright, que ya realizó los gastos y ya tiene los fondos debidamente rendidos, cuando también el gobierno nacional dispuso la transferencia a través de adelantos del Tesoro Nacional a las provincias, y se lo quedó toda la provincia. Esos fondos no los distribuyeron proporcionalmente a los municipios de comuna. Entonces vemos. Ahora, hay un fondo que fue votado especialmente, el fondo del COVID, que hay, donde había 1.000 millones para distribuir, digamos. ¿Esa plata se distribuyó o no se distribuyó? Esa plata de los 1.000 millones solamente se distribuyó a los municipios y comunas 306 millones. Es decir, falta que terminen de distribuir. No sé qué están esperando. Por lo menos en el caso nuestro, nosotros hace alrededor de 20 días ya tenemos rendido la primer parte que nos han entregado, y no sé el motivo de la demora. Lo que vemos nosotros es que hay un gobierno provincial que está acumulando recursos, que no los transfiere a los municipios de comuna, y que los municipios de comuna somos quienes estamos llevando adelante
todo el desgaste, ya sea humano y económico, del sostenimiento del aislamiento, y no tenemos respuesta por parte del gobierno provincial, que no sabemos por qué o cuál es el motivo de la demora en la transferencia de los fondos, porque realmente estamos trabajando de manera muy, muy responsable. Ahora, pero no solo con la emergencia. Sí. Gianetti, hay algo raro, porque hoy se conoce que Santa Fe es la última de las provincias, entre comillas, beneficiada por el reparto presidencial de fondos. O sea, en lo que se conoce como distribución a sola firma, los ATN, por ejemplo, un riojano recibió 6,6 veces más de lo que llegó a cada santafesino. Se supone que es un gobierno nacional que está, digamos, alineado con el gobierno, o el gobierno provincial está alineado con el gobierno nacional, pero también puede haber acá una explicación también desde Casa Rosada, en el sentido de que evidentemente están observando que no hay una distribución de los recursos como corresponde. Porque no se me ocurre por qué Santa Fe recibe menos. Y a lo mejor Santa Fe, es una reflexión, Santa Fe recibe menos porque a lo mejor no está distribuyendo como corresponde. Sí, es probable, yo desconozco el motivo. Lo que sí, lo poco o mucho que recibe no lo está distribuyendo. Y el objetivo de estos repartos de adelantos del Tesoro Nacional era llegar a todos los lugares para poder contener la situación. Nosotros desde el Foro de Intendentes y Presidentes de Comuna de la UCR enviamos una nota al gobernador alertando de esta situación, porque comenzamos a ver que vamos camino hacia una situación de conflicto social si no podemos contener a todos los sectores que aún no se han incorporado plenamente al normal funcionamiento económico. También desde el bloque de legisladores de mi partido han presentado proyectos para poder contener o subsidiar algunas actividades económicas que siguen cerradas por cuestiones obvias de prevención, pero hay gimnasios, canchas de fútbol 5, los bares, restaurantes están cerrados, que no están teniendo la contención necesaria por parte del gobierno, tanto provincial y nacional, y nos vienen a golpear la puerta a la comuna y nosotros no tenemos tampoco respuesta. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la deuda que ustedes tienen de provincia hacia, digamos, pongo Wheelwright como un ejemplo, pero qué representa en términos de lo que es para ustedes un presupuesto? Porque yo me imagino... Sí. Para que te des una idea, la deuda que provincia tiene con la comuna de Wheelwright representa aproximadamente el 25% del presupuesto anual. Es muchísimo. Estamos hablando de un presupuesto entre 120 o 130 millones de pesos anual y tenemos una deuda de algo de 25 millones de pesos, sin contar algunos convenios por obras que tenemos firmados, que eso lo dejamos como de chapa. Si no asciende la deuda, ascendería cerca de 50 millones de pesos. Entonces, es mucho. Y nosotros, a las comunas se le cayó la recaudación. El mes pasado sacamos la cuenta, al 54% tuvimos menos de recaudación que el mes anterior. Entonces, y la primer puerta donde el vecino va a buscar una respuesta, no va a la Casa Rosada o a la Casa Gris, viene acá a la comuna. Entonces nosotros somos quienes estamos conteniendo todo el peso, como te decía, económico y humano de esta emergencia, cuando en realidad tranquilamente uno lo hace porque es responsable y porque se puso la camiseta y quiere que esto salga lo mejor posible, pero en realidad nosotros podíamos quedarnos en la comuna y decir, mirá, la responsabilidad del cuidado es del gobierno provincial, porque la comuna no tiene facultad para hacer cumplir un decreto. Para eso están las fuerzas de seguridad, pero no lo hacemos porque tenemos 3 policías nada más en Wheelwright para cuidar un pueblo de 8.000 habitantes que está al límite con Colón, provincia de Buenos Aires, que tiene 7 accesos entre las rutas provinciales y los caminos de tierra, y nosotros queremos cuidar el pueblo como corresponde, por eso nos metimos y todo el personal de control es personal comunal. Pero por eso también nos molesta cuando después sacan un decreto queriendo sancionar a los municipios y las comunas que quieren habilitar o no a que la gente salga a caminar, cuando la provincia no hace nada y nos quiere hacer creer que en Wheelwright el estricto cumplimiento del aislamiento
social y obligatorio lo cubren con 3 policías por turno. Entonces estamos bastante molestos. Ahora, ustedes le mandan esta carta al gobernador, me imagino que deben tener algún tipo de interlocución, no sé, con Rubén Micklin, con algún funcionario, o no hay ese ida y vuelta telefónico, esa conversación. Digo, el secretario de Municipios y Comunas, que no me acuerdo ahora quién es, pero ¿tienen algún tipo de charla informal donde dicen, che, nos pasa esto, nos falta esto? Porque ustedes se hicieron cargo de toda la pandemia. Sí, lo hablamos con cada funcionario que tenemos la oportunidad de hablarlo, lo hablamos y se lo planteamos. No estamos encontrando respuestas, lamentablemente. Por eso también decidimos hacerlo público, porque es la única manera de que podemos explicarle a la sociedad cuál es la situación que estamos viviendo, que realmente es agobiante. 4 ciudades de la provincia no tienen transporte, hace 14 días. Y da la impresión que no le importara a nadie, porque, digamos, está claro que los municipios no pueden afrontar los subsidios y el pago de los sueldos que se adeudan. Ustedes no están recibiendo los montos que corresponden por coparticipación y además por los fondos extraordinarios, ni por la ley de emergencia o por la ley de necesidad, ni por el fondo del COVID, y encima tienen atrasos regulares. La pregunta que yo me hago, y lo hago con toda la buena fe del mundo, ¿qué están haciendo con la guita? Porque no asisten a los clubes, no asisten, digamos, faltan nombrar directores en las regionales de educación, no ocupan cargos, los docentes no están siendo reemplazados. Digo, ¿qué están haciendo con la plata? Porque uno debería, más o menos conocedor, entiende que hay un impacto en la baja de impuestos, pero al mismo tiempo entiende que Santa Fe tiene un montón de recursos. Y la pregunta es, ¿qué hacen con los recursos? ¿Qué están haciendo con la plata? Sí, la verdad, me hago la misma pregunta que vos. No debería, porque uno tiene otra responsabilidad institucional, pero no sabemos, porque uno entiende el juego de la política, que cuando hay cambio de gestión siempre se responsabiliza la gestión anterior por algo. Es así, es el juego de la política, le gusta, está bien, no está mal, pero sabemos que siempre pasa lo mismo. Ahora llegó un momento que lo discursivo tiene que dejarse de lado y hay que empezar a gobernar de verdad y ocuparse y estar en todos los temas, porque además no solo no nos mandan lo que nos corresponde por ley, como decís, como los fondos de obras menores, de emergencia, los ATN que están establecidos en el presupuesto, sino tampoco las cuestiones normales de funcionamiento. Te digo, por ejemplo, Wilray tiene alrededor de 50 kilómetros de caminos de calzada natural que son provinciales. Uh-huh. Eso se mantiene, lo mantiene la comuna, la provincia pues certifica los trabajos y te abona el trabajo, porque son caminos que debiera mantener la provincia, pero se firma un convenio y se lo traslada en el mantenimiento a la comuna, pero con los recursos. ¿Qué pasó este año? Ya estamos a fin de mayo, por empezar junio, todavía no recibimos ni siquiera un pago por el mantenimiento de los caminos de calzada natural. Es decir, las comunas, con todo el problema de caja que tienen, se hicieron cargo medio año de mantenerle los caminos a la provincia. La semana pasada, por un ejemplo, también le compramos la batería al móvil policial para que pueda patrullar, porque tampoco tenían dinero. Perdón, ustedes le mandaban los fondos. Perdón, ustedes le compraron sí. Ustedes le compraron el municipio le compró la batería al coche policial. Así es, literal. Y con todo esto, porque, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a la provincia y dejamos que no haya patrullaje en el pueblo? Y no, porque uno, como te decía, la gente nos va a reclamar a nosotros. Entonces hay un traslado de facultades del gobierno provincial y hacia los municipios y comunas que es alarmante, que no se ha visto en otra oportunidad, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que además no nos transfieren los recursos para poder hacernos cargo, porque si no, nosotros encantados nos hacemos cargo, podemos hacer más eficientes los servicios, pero necesitamos los recursos y hoy lo estamos haciendo. Estamos haciendo esas actividades funcionales, pero con recursos propios. Entonces, cuando uno reclama los recursos que están creados por ley, que sabemos que la provincia tiene, que no los transfieren, no sabemos por qué la demora,
y lleva una situación de hartazgo que no es bueno, porque en este momento tendríamos que estar mirando tirando todo para el mismo lado, independientemente de las visiones. Benjamín, me imagino, vos te voy a tutear porque sos muy joven. Sí. Me imagino que hablás con tus colegas, con los colegas de las comunas Sí. de alrededor, peronistas, socialistas, no sé, debe haber de todos los partidos ahí. ¿Qué dicen ellos? Porque naturalmente que hay un silencio temeroso, pero me imagino que están todos a las puteadas. Tal cual, yo hablo con todos los colegas, bueno, esta mañana hablé con dos de mi partido, hablo con, bueno, acá los pueblos alrededor de Wilray pertenecen al justicialismo, estoy medio solo, estoy rodeado, Sí, pero ellos, pero tengo yo hablé con varios de ellos. Relación. No, pero yo hablé con varios de ellos, están enojadísimos, lo que pasa es que no quieren salir a hablar porque le tienen miedo, digamos, básicamente al gobernador. Exactamente, a eso iba. A hoy están reclamando por lo bajo de manera silenciosa por una cuestión política, lógicamente, y se entiende, pero no sé hasta cuándo, porque los mismos problemas que tenemos nosotros lo tienen ellos también, no son ajenos, lógicamente, no por pertenecer a un partido u otro la recaudación va a aumentar o a disminuir. No. Nosotros la única diferencia es que lo exponemos y a lo mejor uno se expone un poco más, pero bueno, yo actúo así, me gusta ir de frente, si se enoja alguno o no se enoja, o cae bien o cae mal, no creo que diga nada que no sea cierto, y entiendo la democracia como diálogo, como consenso, entonces no veo por qué uno no puede opinar diferente, porque te amenazan de que después te van a sancionar. Si llega a pasar eso, lo expondremos públicamente y le explicaré a la sociedad, sobre todo a la de mi localidad, qué es lo que está pasando, cómo está procediendo el gobierno provincial. Espero que no, porque ya estamos en una sociedad democrática, republicana, donde debemos respetar la diversidad de opiniones, y espero me sorprendan, y si mandan los fondos que le deben a Wilray, que le corresponden a Wilray o a todos los municipios de comuna, este presidente comunal va a decir que el gobierno provincial existió y cumplió. No tengo ningún problema en decirlo. Hoy tenemos que decir otra cosa porque es la verdad, porque es la realidad. Después, la cuestión de política, cada uno puede interpretar o decir, o el gobierno provincial decir otra cosa, pero la realidad es acá, que los municipios de comuna no estamos recibiendo los fondos que por ley nos corresponden. La última, Benjamín, ustedes son provincia, digamos, una localidad que es lo que uno denominaría fronteriza con Buenos Aires. Exacto. Nosotros sabemos que la concentración del COVID está en Buenos Aires y en el AMBA, y sabemos también que nosotros, por lo menos acá en el Centro Norte, hace más de 46 días que no tenemos casos, y que el riesgo pasa por ahí, por la frontera. Lo escuché a usted en otra entrevista, en una emisora, creo que en Rosario, decir que no hay controles. ¿No hay controles en la frontera Santa Fe-Buenos Aires para ver quiénes vienen? Porque digo, los casos que hay en Rosario tienen que ver con la llegada de gente de Buenos Aires a Rosario. ¿Ustedes están observando algún tipo de control? Porque yo vivo en Entre Ríos, vengo todos los días a Santa Fe, y la verdad, al lado de Entre Ríos me controlan, al lado de Santa Fe no hay control prácticamente. Y me temo que debe estar pasando lo mismo. Bueno, acá, como decís, nosotros somos somos el primer pueblo sobre la Ruta 8, el primer pueblo de la provincia, límite con Buenos Aires. Nosotros hicimos los reclamos correspondientes para que se instale un puesto de control con las fuerzas de seguridad provincial. Tuvimos un mes peregrinando atrás de ese reclamo. Por suerte, después de las notas periodísticas que hicimos en los distintos medios provinciales, se instaló el puesto de control, muy deficitario, intermitente, no están las 24 horas del día, pero bueno, a como estamos mejor, a como quisiéramos estar, no estamos como quisiéramos estar. Estamos a mitad de camino. Ahora vamos a hacer también los reclamos correspondientes para ver si se puede cubrir las 24 horas o la mayor cantidad de horas del día o la de mayor tránsito durante el día, porque realmente estamos en una situación muy complicada porque es la puerta de ingreso por la Ruta 8 a la provincia de Santa Fe,
es acá en Wilray, y bueno, corresponde al gobierno provincial hacer este control. Como te decía, estamos mejor de cómo estábamos, pero no estábamos como quisiéramos, para ser justo. Benjamín, gracias por el contacto. Ojalá esto rebote y haga algún ruido, porque resulta sorprendente lo que nos está pasando en general en Santa Fe. Yo hay cosas que no termino de entender. Veo cómo otras provincias como Mendoza, Jujuy, la propia Entre Ríos hoy está reabriendo actividades en virtud de la inexistencia de casos. Y acá estamos como cómodos con la cuarentena, y la cuarentena y la pandemia parece ser el argumento para no movilizar nada, incluso un centavo, que parece ser la modalidad, digamos. Yo no, la pandemia, no te mando un centavo. Y de verdad lo que uno tiene la sensación es que hay como un globo inflándose, y que ustedes están advirtiendo, esto revienta y nadie está escuchando. Porque es eso. Exactamente, tal cual. Es eso. Benjamín, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, y quedo a disposición para cualquier otra oportunidad. Vamos a ir a Wilray a conocer cuando pase todo, vamos a ir a Wilray a conocer los orígenes ingleses o norteamericanos del lugar. Un abrazo, Dale. Bueno, abrazo, chao, chao. Ahí estaba Benjamín Gianetti, el presidente comunal de Wilray. Ayer también hablé con 2 presidentes comunales. Están desesperados, no tienen plata. Tienen plata para pagar los sueldos. Y no es algo que pasa ahora, Connie, que vamos 60 y pico de días de cuarentena, sino que esto se viene hablando desde un inicio. Desde un inicio también hablábamos con Juan Cruz Cándido, y lo decía Gianetti, que desde un inicio, desde el inicio de la pandemia, los presidentes comunales, los intendentes se pusieron al hombro las localidades, y como pudieron comenzaron a llevar a cabo esta cuarentena y la pandemia, todo, y ahora vemos que es sin recursos. Se solicita al gobierno provincial fondo de ley de coronavirus, sí, que es la distribución equitativa de los 1.000 millones aprobados por esta ley. Que acaba de decir que les repartieron 360 nada más. Exacto. De los cuales se distribuyeron 309. Después está el Fondo de Ley de Necesidad Pública, que es un pago inmediato de los saldos aplicables a gastos corrientes de obras menores, y recursos del Estado Nacional, la distribución a través de índices de coparticipación de los ATN recibidos del Gobierno Nacional. El mensaje con el que finalizan el petitorio es también significativo, porque dice: señor gobernador, usted fue intendente y sabe que los municipios somos la primera ventanilla de la democracia donde acuden los vecinos frente a cualquier crisis. De la crisis vamos a salir con el esfuerzo conjunto de todos. Es lo que decía también Gianetti en otras palabras, porque él decía que bueno, los vecinos van a golpearle la puerta, y qué respuestas pueden darle ellos si no tienen recursos. Anda a explicarle a los que no reciben el IFE, a los que no reciben los aportes nacionales. A mí hay un dato que agrava todo esto, que hoy se hace público, que es un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que dice que Santa Fe es la provincia menos beneficiada, o en todo caso es la última en el reparto presidencial de fondos. La pregunta es ¿por qué? Porque ahí hay 2 alternativas. O Alberto Fernández no tiene consideración y nos dejó últimos, o hay otro análisis, que es el que muchos sospechamos, que Alberto Fernández está cansado de darle recursos a Santa Fe y dice: loco, recibo quejas por todos lados, porque lo que está diciendo el intendente, el presidente comunal de Wilray, no es que queda en Santa Fe, se enteran todos. Y no vaya a ser que estemos empezando a ser sancionados por la máquina de amarrocar recursos que terminó siendo el gobernador Perotti. Porque la sensación que dan todos es que está guardando la guita, o la está cuidando a la guita. ¿Para qué? ¿Para qué la está cuidando? Si no se la va a dar a los municipios y comunas. Hay como una actitud que ya a esta altura entiendo casi como enfermiza. ¿Viste? Guardo la guita, la aguanto. Digamos, ese decreto que amenazaba a los presidentes comunales y a los intendentes de no mandarle los recursos si incumplían, que duró un día el decreto, 12 horas. 12 horas, sí. Claramente la afirmación de alguien que tiene la plata y le dice a otro: no te la voy a mandar si te portás mal. Es un comportamiento. Y de todas maneras no la mandó. Y no la manda igual, porque en realidad él cree que son propios los recursos, qué sé yo.